Ok, ya ha pasado poco más de una semana del estreno de esta película y ustedes se preguntarán, ¿por qué no ha salido el Aquí no sabemos de cine de Spider-Man Across the Spider-Verse? Pues ya estamos aquí, esto es Aquí no sabemos de cine, comenzamos. Y bueno, como ya lo comento, esta película ya se estrenó hace poco más de una semana, entonces es muy probable que este video esté llenísimo, repleto, hasta el tope de spoilers. Así que si no la has visto, ve corriendo por favor al cine o a tu sitio de películas ilegales favorito, porque no puede ser que seas la única persona en el mundo que no ha visto esta película. Dejando de lado esto, comencemos. Personalmente me parece increíble el que ya hayan pasado tantos años desde el estreno de la primera película. Y es que cuando llegó la primera parte en 2018, yo asistí al cine a verla un poco escéptico. Los que ya me conocen saben que yo soy muy conservador y ese tipo de cosas. Y el que te presenten a un nuevo personaje que, bueno, ya tenía tiempo en los cómics y todo eso, pero yo no suelo leer cómics. Pero que te presenten a un nuevo Spider-Man después de que tenías arraigado a un Peter Parker muy en el fondo de tu corazón, puede llegar a ser algo difícil. Pero bueno, sin darle muchas vueltas, yo decidí y decidimos todos en conjunto, porque fuimos en familia, decidimos darle la oportunidad a este nuevo personaje. Y el resultado no decepcionó, porque esta película terminó, creo que llevándose el Oscar, y personalmente me dejó muy fascinado con el estilo de la animación que estaban utilizando, y creo que a la mayoría del mundo eso no es nada nuevo. Y para esta nueva entrega, que creo que también ya había tenido ciertos, ¿cómo se llama?, retrasos por todo eso de la pandemia y ese tipo de cosas, pues finalmente se estrenó. Y para sorpresa de muchos que se esperaban, no sé, que la película no fuera tan buena como la primera o que no llenara sus expectativas, la película se mantiene en la misma línea que la primera, repitiendo su magistral clase de animación. Y no solo eso, también en la forma en cómo manejan el argumento y la historia, que la trabajaron desde la primera película para conectarlo con esta segunda. Y esa fue una de las cosas que más me gustó, el cómo pueden trabajar a los diferentes Spider-Man para entregarnos diferentes personalidades en cada uno de ellos, y el cómo le dieron continuidad a la historia de los personajes que habían acompañado a Miles en la primera, específicamente con Gwen y con Peter B. Parker, que de hecho el inicio de la película nos lleva de la mano con Gwen y nos explica cómo fue su historia, el cómo perdió a Peter en su universo y la situación en la que se encuentra con su papá. Es más adelante en donde nos enteramos que Peter B. Parker tuvo una hija y que está todo bien. Y ya que menciono esto de Gwen, la forma en cómo está trabajada la animación en general, pero específicamente el universo de Gwen, siendo coloreada con este tipo de acuarelas y que además va tomando los tonos como de los sentimientos que quieren expresar, y que con ellos se transforma de una forma que puedo decir poética, porque es para ayudar y acompañar el expresar los sentimientos de Gwen. Es un universo muy mágico y una forma muy creativa que encontraron los animadores de expresarlo. Y bueno, rápidamente retomemos un poco del tema que fue más polémico alrededor de toda esta película. Me refiero al doblaje, porque en el momento en el que se anunció que muchas de las personalidades del internet, bueno, no muchos, sí, fueron como 5 o 6, iban a ser parte del doblaje de esta película, el mundo entero del doblaje explotó. Bueno, no sé si todo, la verdad, pero yo vi como varios que alegaban que este tipo de prácticas estaba afectando a la industria del doblaje, que estaba como haciendo más barata el trabajo y todo ese tipo de cosas. Algo así entendí. Pero bueno, la buena noticia para ellos es que no pienso que de ninguna forma les afecte, ya que en la película son como 2 líneas de cada personaje invitado, que no termina por resaltar, afectar o generar algo negativo. Que además, si me lo preguntan a mí, si me piden mi opinión acerca de este tema, yo no creo que haya nada de malo en que inviten a algún streamer, algún youtuber, algún nada a participar en este tipo de doblaje. Siento que simplemente es una forma distinta de llegar al mismo objetivo. Esto lo hemos visto en diferentes ejemplos. Yo tomo mucho como referencia el meme este que salió con los carts de Mario Kart, que salía Mario con su carrito y decía el licenciado con doctorado y no sé qué, y al lado salía Toad con su troconona y decía el señor de la barbacoa vendiendo tacos todos los días. Y es muy parecido, porque solamente son diferentes formas de trabajar para llegar al mismo objetivo. Si un streamer no tuvo oportunidad de estudiar doblaje o de pertenecer a alguna de estas academias, no sé qué tan difícil sea económicamente, pero
tal vez el camino que él encontró o ni siquiera lo buscó fue el crearse un canal en Twitch, en YouTube y ganar reconocimiento. Y si es un fanático de este tipo de películas, obviamente va a aceptar una invitación para ser un personaje de Spider-Man. Si me lo preguntan a mí, yo sí iría. Es más, invítenme, Sony. Voy para la tercera parte. Ok, abandonamos temas polémicos y seguimos hablando de la película. Ya, de las cosas favoritas de la gente de esta película, creo que ha sido el poder elegir cuál es el personaje o el Spider-Man que más les gustó. Vi mucho en redes que para muchas personas era el Spider-Punk, no recuerdo su nombre, pero ese era el que les estaba pareciendo el más atractivo. Me imagino que por su personalidad tan irreverente, por la animación tan única que tenía en comparación al resto. Y además de ser un detractor del sistema revolucionario y ese tipo de cosas, para mí que fumaba algo. Pero personalmente a mí me llamó mucho la atención el Spider-Man de la India, porque me parece un personaje que estaba rompiendo con los estereotipos que tenemos del Spider-Man clásico. O sea, era un Spider-Man que tenía su tiempo totalmente organizado, tenía tiempo para ir a tomar chai con su tía May de la India, tenía tiempo para ir con su Mary Jane de la India. Era un Spider-Man muy acá, y aparte creo que también le iba bien en la escuela y eso. Entonces Spider-Man no puede hacer eso. Spider-Man tiene que ser un fracasado toda su vida, tiene que irle mal, tiene que sufrir. Es por eso que ese Spider-Man me gustó, y podría decir que, dejando de lado a los originales, a Miles, es de mis favoritos. El argumento o el guión o la historia en conjunto es algo que está muy bien planeado desde la película del 2018. Y es que las justificaciones que se toman para darle sentido a esta película y poder trabajarlo como una trilogía se sustentan bastante bien con las bases que nos dejaron desde la primera. Tal vez sí parece un poco conveniente el hecho de que la mancha estuviera justamente en el momento en el que Miles hizo explotar el colisionador para darle todos estos poderes. Pero todo lo demás, por ejemplo, algo que a mí me voló mucho la cabeza fue la escena de casi al final, en la que Miles se transporta a otro universo y llega al universo original de donde era la araña que lo mordió, la Tierra 42, en la que no existe Spider-Man. Esto me recuerda mucho a una escena de Volver al Futuro, de Volver al Futuro 2, en la que Marty McFly regresa a su tiempo y llega a la que debería de ser su casa, y en su casa hay una familia que no es la de él. Entonces se mete al cuarto de una muchacha que ni siquiera conoce, y aunque es el mismo lugar, es un lugar totalmente diferente. Y esta escena me generó bastante ansiedad, porque cuando empiezan a hacer por decir, el contraplano de Gwen llegando a la tierra de la que originalmente es Miles Morales, nuestro protagonista, y llega y está el cuarto vacío, y al mismo tiempo estamos viendo a Miles discutiendo con su mamá, que no es su mamá, sino que es la mamá del Miles de ese universo. Era una sensación que no podía soportar, que ay no, fue porque aparte es una escena que se alargó un poco, no tanto, o sea, pero pudo haber durado unos segundos menos, y no, decidieron generar este suspenso. Y luego llega el tío y le dice que se van a ir a robar, y resulta que en ese universo Miles es un ratero. Y cuando llega y lo enfrenta y le dice que él es malo, pero no es él el malo, porque realmente el malo es Miles, y se enfrentan y aquí se queda. Esto lo hicieron bastante bien y lo agradezco mucho, la verdad. Cuando se estaba llegando a todas estas escenas finales, yo sentía que debían de cortar desde muchísimo antes, porque cuando Miles termina la persecución, llega donde está esta cosa que lo teletransporta como en una tejedora y se va. Yo creí que iban a cortar, iban a decir Miles regresará en la siguiente película o algo así, pero no, continúa y vemos a Miles llegar a la otra casa. Entonces cuando abren la puerta y se revela que Miles está en el universo equivocado, yo creí que ahí iban a cerrar la película y iban a decir Miles regresa en la siguiente película, pero no, continúa la escena y vemos a Gwen que se da cuenta de que está en el universo incorrecto Miles, y empieza a reclutar a todos y así, y al mismo tiempo vemos a Miles que se va y se enfrenta con el merodeador. Y yo creí que justo cuando el merodeador se revela que es Miles Morales, ahí iban a cortar, pero no, seguimos con la escena y aún vemos cómo se forman todos en un edificio, toda la banda de arácnidos con los viejos amigos, con el Spider-Man panzoncito y con el Spider-Noir. Y es aquí en donde cortan, en la escena más épica. O sea, nos dan el emplazamiento de que para la siguiente película
le van a empezar directamente a los golpes. Una decisión que tal vez puede estar un poco cuestionada puede ser el hecho de que dividieran la película forzosamente en dos partes. Porque si no vamos a poder disfrutar totalmente de Spider-Man Across the Spider-Verse sin ver Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Porque en esta primera película el antagonista se siente como dividido. Vemos principalmente a la Mancha, que empieza como un pequeño chiste y va evolucionando poco a poco hasta convertirse en la Manchota. Pero es como relegado a un segundo término, porque para esto ya lo está persiguiendo Miguel O'Hara a Miles por ser una falla original. Entonces queda un poco entremezclado si tenemos que ir primero por la Mancha o tenemos que ir primero por Miles, que viene siendo el malo. ¿O qué se tiene que hacer? Mi parecer para la siguiente película es que Miguel va a terminar estando del lado de Miles y permitiéndole que haga lo que tenga que hacer. Y al final trabajarían todos contra la Mancha, porque sería todo parte como del mismo relato en el que Miguel O'Hara empieza como el villano, pero después se une y juntos derrotan a este enemigo común. No sé cómo va a terminar eso, pero me parece una historia bastante brillante por las bases que sentaron desde el primer universo. Porque todos recordamos que cuando la araña le pica a Miles empieza como a pixelar porque no pertenece a este universo. Y entonces tenemos una araña que no es de este universo, que alguien la trajo, que picó a Miles, que lo generó, que no tenía que ser Spider-Man, porque en ese universo murió Peter Parker por culpa de salvar a Miles, que se convirtió en Spider-Man. Y entonces ese villano, esa persona que trajo la araña, se convierte en un villano porque Miles le arroja un bagel en la cara, además de que explota el colisionador en su cara, desaparece su cara, se convierte en la Mancha y entonces al mismo tiempo empieza a tener problemas con la Mancha, con Miguel O'Hara. Es una película bastante épica. Está totalmente recomendada, vayan a verla. Si no pueden ir a verla, véanla de forma ilegal. Véanla con toda su familia, es apta para todo público. Hasta su abuelito llévenla a verla si le gusta Spider-Man. Y si no, díganle que es una película de Vicente Fernández. Nada más que pues sale poquito ahí atrás. Sin nada más que agregar, espero que este video te haya gustado. Si fue así, deja tu me gusta. Si no, deja tu comentario tirando hate. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y nada más. Nos vemos en un siguiente video. Bye.